Bueno, el turismo astronómico en Argentina, con este tema de tratar de imponer, por lo menos a nivel regional, el turismo astronómico, en realidad no somos los únicos. Si uno hace una breve búsqueda en Internet, se encuentra con que hay varios lugares de Argentina que en realidad tienen alguna cosa relacionada con el turismo astronómico. Yo había preparado varias diapositivas sobre definición de turismo astronómico, en fin, todo eso, pero creo que a esta altura de la tarde y de las jornadas me parece que eso ya está perfectamente definido y que por lo tanto, más allá de términos más, términos menos, creo que todos entendemos de qué se trata el negocio este. Pero quiero empezar con una frase de Albert Camus que dice que toda la tierra fue concebida de modo tal que el rostro se alce y la mirada comience a explorar. Por cuestiones de gusto personal siempre me gusta empezar con alguna cuestión, alguna cita, y en este caso creo que esta de Albert Camus, que está muy al comienzo de un libro muy interesante que se llama Los caminantes del universo, que se los recomiendo totalmente. Bueno, entonces, si uno hace una búsqueda de... Cuando esto funcione... Ahí está. Es cuestión de poner turismo astronómico en alguna página y empiezan a aparecer este tipo de cosas. En la provincia de Buenos Aires, como ven, hay varias iniciativas que tratan de, voy a decirlo, explotar el turismo astronómico. La mayoría de ellas son estancias, salvo el Observatorio de La Plata, pero el Rural, la Marina, Finca Las Moras, son estancias muy dedicadas a lo que se llama el turismo rural, que han incorporado de alguna manera un telescopio y que por lo tanto ofrecen también dentro de su paquete no solamente el alojamiento en una estancia, ver las actividades comunes de campo, sino también poder observar algunas estrellas. Yo no me he tomado el trabajo de analizar el tipo de programa de turismo astronómico que desarrollan, pero lo pongo como iniciativa, pero porque por lo menos es gente que ha pensado en esto del turismo astronómico y que trata de hacer algo. Bueno, ahí seguimos hasta llegar a Ampimpa, en la provincia de Tucumán, que también tienen un programa que en realidad yo diría que está más orientado hacia el aspecto educativo, ya que hacen campamentos astronómicos, campamentos educativos y demás, pero que tienen una componente de turismo astronómico bastante importante. Bueno, sin duda que no tuvieron tiempo de contar todas las iniciativas que hay ahí, pero son 25. Ahí la que les acabo de mostrar son 25 a nivel país. Obviamente San Juan lo he dejado aparte y nuevamente, no sé, para algunos probablemente sea una sorpresa ver que en San Juan tenemos todas estas posibilidades de turismo astronómico. Algunas, como el caso de Andacollo en la municipalidad de Iglesia, eso es departamento de Iglesia, está en estudio, la Biblioteca Popular Sur en construcción, el municipal de San Martín, que lo están remodelando, Pampa del Cura, que está en construcción. Pampa del Cura también es en el departamento Iglesia, ahí en la zona de Pismanta. Pero como ven, hay más de una iniciativa. Normalmente uno podría pensar, bueno, únicamente los 2 observatorios profesionales con asiento en la provincia son los que se dedican a esto, pero tenemos varios más, y lo bueno de estas jornadas es que por lo menos de algunas municipalidades me han consultado cómo hacer, qué pueden hacer, qué pueden comprar, cómo organizar un observatorio destinado a turismo astronómico y demás. O sea que desde ese punto de vista yo diría que estas jornadas son un éxito total. Por supuesto, después habrá que discutir cómo encararlo, la calidad de lo que se pretende hacer, en fin, hay una serie de cosas, pero por lo menos alguien está ya interesado en hacer esto.
Vamos específicamente al caso del Observatorio Carlos Sesco. El día de la inauguración de estas jornadas, tal vez ustedes me escucharon decir algo así como: turismo astronómico es un nuevo nombre para una vieja actividad. En realidad, los observatorios profesionales, particularmente el Sesco y el Félix Aguilar acá en la ciudad de San Juan, desde el mismo día de su inauguración han mantenido un programa de divulgación y difusión de las ciencias, básicamente de la astronomía, por supuesto, ¿no? Y que por lo tanto esto de turismo astronómico es un nuevo nombre para una vieja actividad, es porque de alguna manera el turismo astronómico viene a reemplazar aquello que llamábamos extensión, divulgación, que lo es, por supuesto, pero con este otro nombre, porque, y también lo dije el día de la inauguración, ayer, es algo así como una intervención del público en instituciones, en este caso de instituciones profesionales, para saber más de astronomía. En ese sentido, por supuesto que el observatorio tuvo que, el Carlos Sesco, adaptarse a las nuevas circunstancias, y si el público lo pide, pues había que ofrecerle las distintas alternativas que ofrece el turismo astronómico. Una brevísima historia del observatorio. Fue inaugurado el 31 de marzo de 1965 y en realidad empezó como un proyecto conjunto de dos universidades norteamericanas que, por una cuestión astronómica, debían hacer observaciones desde el hemisferio sur. No vamos a entrar en los detalles. Esas dos universidades norteamericanas fueron Yale y Columbia, que decidieron instalar su observatorio donde actualmente está, en la zona de Barreal, departamento Calingasta. Al poco tiempo, en el año 1973, una de las universidades, la Universidad de Columbia, se retiró del proyecto y la Universidad de Yale invitó a la Universidad Nacional de San Juan, a través del Observatorio Félix Aguilar, a participar de este proyecto internacional. Con muy buen criterio, la Universidad Nacional de San Juan aceptó ser parte del proyecto y desde ese momento esta investigación que se hace se denomina Yale San Juan. Yale por la Universidad de Yale de Estados Unidos y San Juan por la Universidad Nacional de San Juan. En el año 1990 se decide cambiarle el nombre al observatorio y de Estación Astronómica de Altura El Leoncito pasó a denominarse Estación Astronómica Dr. Carlos Ulrico Sesco, que es el nombre que tiene en este momento. ¿Dónde estamos ubicados? En realidad estamos muy cerquita del Casleo. Esta mañana Marcela les estuvo hablando del programa que desarrollan en Casleo. Y como ven, estamos en línea recta escasamente a 3 kilómetros uno del otro. Recordemos, la estación Sesco fue inaugurada en 1965, mientras que el Casleo fue inaugurado en el 1986. También hay que tener en cuenta que Casleo tiene el telescopio más grande, el telescopio óptico más grande que hay en el país. Tiene una de estas cúpulas tradicionales, en fin, fotografías que les mostró esta mañana Marcela Cañada. Y esto lo recalco porque en realidad, de alguna manera, se va a transformar en un estigma para los que estamos en el Sesco. Si miramos un poco más en detalle la imagen del Sesco, tenemos la biblioteca, en fin, estamos distribuidos ahí a lo largo, en las crestas de esos cerros, con los distintos instrumentos y demás. Pero la parte interesante es la zona de biblioteca, residencia y lo que está en el círculo que dice plataforma de turismo astronómico. Vuelvo a decirles que la actividad de divulgación en realidad en el Sesco siempre se hizo,
Pero con este nuevo criterio de turismo astronómico tuvimos que adaptarnos y lo primero que tuvimos que hacer fue buscar un lugar adecuado para desarrollar nuestra actividad. Desde la inauguración del observatorio que se desarrollaron estos programas de divulgación, los astrónomos, en aquella época eran norteamericanos, daban charlas en las escuelas de Barreal. Se imaginan que en aquella época, año 1970, 1973, por ahí, no teníamos las facilidades que hay actualmente de PowerPoint y demás, y todo se tenía que hacer con láminas. Y en el observatorio ahí, con los trastos viejos, todavía hay algunas de las láminas hechas a mano por esta gente de Estados Unidos que se arrimaba a las escuelas de Barreal. Y el observatorio siempre se pudo visitar en un horario que fue tradicional, de 10 a 11 y de 16 a 18, no arancelada la visita. Y como ven, a lo largo de los años manteníamos más o menos una cantidad de visitantes de 2.500, 3.500 a 4.000 por año. Pero eso duró hasta el año 1986, desde 1965 hasta 1986. ¿Qué pasó en el 86? Inauguró el Casleo. Empezó a funcionar el complejo que les comentó esta mañana Marcela Cañada. Y como ven, el número de visitantes en nuestra estación descendió drásticamente. Probablemente podríamos enganchar lo que estoy comentando ahora de esta pérdida de clientes un poco con lo que comentaba ayer el doctor Raúl Peralba. Nos apareció la competencia. Nos apareció la competencia y una competencia que tenía para mostrar el instrumento más grande, el instrumento óptico más grande de Argentina. Y contra eso no podemos competir. Nosotros tenemos un determinado instrumento que tiene 50 centímetros de diámetro, que obviamente es muy inferior en tamaño al telescopio de 2,15 metros del Observatorio Casleo. No lo podemos estirar al telescopio. Tiene 50 centímetros y punto. Pero sí tiene algunas diferencias con el telescopio del Casleo. En primer lugar, es de otro tipo de instrumento y además es doble. Es decir, son dos telescopios, uno a la par del otro. Bueno, momento, eso es algo que podemos aprovechar. Ya tenemos una cosa que es única. Y no solamente única a nivel nacional, sino única a nivel hemisferio sur. Entonces, tener un instrumento que es el único en el hemisferio sur, bueno, eso nos posicionaba más o menos bien. De todas maneras, bueno, algo teníamos que hacer. Y acudimos a la NASA y le pedimos autorización para que nos permitiera gastar del orden de $3.000 en la remodelación de parte del edificio para destinarlo a un centro de visitantes. Nos autorizaron, gastamos ese dinero y creamos un centro de visitantes. Eso fue en el año 2002. Tal vez se pueden preguntar, bueno, pero ¿por qué la NASA alegremente les dio $3.000 así para gastar? Por una razón muy simple que en principio se empieza a copiar aquí en Argentina. Para Estados Unidos, todo proyecto de investigación debe sí o sí tener una componente de divulgación. Una parte de ese proyecto, por lo menos la información de lo que se hace en ese proyecto, debe llegar al público. Y como en ese momento teníamos un subsidio de la NASA, bueno, ese que está mencionado por ahí, el 10301, la NASA vio la posibilidad de sencillamente dar a conocer parte de los resultados que nosotros estábamos encontrando en el seguimiento de asteroides y demás. Por eso nos permitieron gastar ese monto en la construcción de un centro de visitantes. En enero del 2003, bueno, seguíamos con esto de las visitas diurnas, que modificamos los horarios, y nos empezamos a animar con las visitas nocturnas. Pero aquí, bueno, era medio cómico la cosa, porque
Si en esa época ustedes preguntaban en qué consiste la visita nocturna y la respuesta era ir al observatorio de noche, eso era todo, pero no a observar porque no teníamos los elementos adecuados para hacerlo. Por lo tanto, era sencillamente ir en la noche y explicábamos constelaciones, etcétera, lo que se veía. Y ahí tuvimos una primera mano que nos dieron los chicos de la carrera de licenciatura en turismo de la Facultad de Filosofía. Por suerte, consultamos con especialistas, si bien eran alumnos, pero sabían mucho más del tema que nosotros. Nos sugirieron una serie de cambios que implementamos, y ya que no teníamos telescopios, hacer algo. Un poco el plan B a no tener telescopios, para que la gente pudiera observar. Bueno, y ese plan B nos empezó a dar resultado, porque fíjense que ahí más o menos para los días de Semana Santa del año 2004 tuvimos 350 visitantes en esos 4 o 5 días. Recuerden que hasta el año 1986, es decir, desde el 86 hasta el 2002, cuando ya el Casleo estaba funcionando, el número de visitantes a nosotros se nos vino abajo, más o menos a 500 por año. 500 por año ni siquiera son 2 por día. ¿Estamos? O sea, muy poca gente. La que llegaba al observatorio era porque se había perdido, sencillamente, no por otro motivo. Pero bueno, este primer impulso, insisto, con el asesoramiento de alumnos de turismo, nos permitió llegar a esos 350 visitantes. En el año 2008 ya incorporamos un primer telescopio para realizar observaciones y, bueno, ya nos empezamos a animar a más. Inauguramos en un espacio prácticamente vacío, ocioso totalmente dentro del observatorio, y ahí pusimos una oficina de informes y recepción, y así fuimos creciendo, cobrando entrada. Eso nos generaba ciertos recursos y con eso nos permitía comprar equipamiento, y bueno, empezó la rueda a funcionar. Lo último, mayo del 2015, una donación de la Municipalidad de Calingasta que nos donó un domo geodésico para protegernos en las noches de frío. La otra cosa que tuvimos que hacer fue la de, pedirle plata a los que tienen, ir y conseguir de alguna manera un tío rico, que lo encontramos. Compramos, es decir, nos regalaron un telescopio más adecuado para desarrollar la actividad, y después nos presentamos indirectamente, si se quiere, en programas nacionales para mejoramiento de infraestructura turística, programas que dependen del Ministerio de Turismo de la Nación, y que eso nos permitió la compra de más instrumental. Este es un zoom in de la fotografía que veíamos recién. Es ahí donde tenemos la famosa plataforma para atención de turistas y observación. Lo que hay en esa plataforma es más o menos eso que está ahí. Vamos a ver otras fotografías, también los telescopios. ¿Se acuerdan? Marcel esta mañana del Casleo mostró un telescopio, ellos tienen uno, nosotros tenemos en realidad, son 4 los que tenemos. Estos son los 2 principales. Ahí tienen a los 4 telescopios, incluyendo un chiquitito que está por allá, hacia la izquierda. Y esto nos ha permitido aumentar el número de visitantes. Como les dije, tuvimos que buscar un tío rico y programas nacionales para poder comprar más instrumentos. O sea, de los que están ahí, fíjense que hay uno que dice Strata Copper, que es el primero que nos donaron, ese fue un regalo. El de Programa Nacional de Turismo ACETUR nos permitió comprar aquellos 2. Y en realidad el que está en la extrema izquierda es el primero, aquel que compramos en el 2008, con fondos del observatorio. Y la plataforma también fue construida con fondos del observatorio gracias a la recaudación que hacemos por entradas. Los nuevos agregados, esta es la zona ya de las cúpulas, de la cúpula principal. Ahí se está construyendo un mirador.
lo están montando. Esta fotografía es de la semana pasada, ¿no? Ya va a empezar a funcionar en tanto y en cuanto compremos primero un telescopio de los denominados terrestre para desde ahí observar todo el valle de Calingasta, que se lo ve muy bien, y el Mercedario, la cordillera, etc. Este es el ingreso a nuestro centro de visitante, el que construimos con aquellos fondos aportados por la NASA. Esta es la galería, una de las galerías que hay ahí, con fotografías, información y demás, y hemos ido incorporando algunas otras cositas. Y esta es una sala de video armada con donaciones. Todas las sillas que se ven por ahí fueron donaciones de un programa nacional de las universidades nacionales orientadas hacia el turismo universitario estudiantil. De ahí salieron los fondos para comprar esas sillas. El proyector, equipo de sonido y demás, lo compramos con los fondos de este programa nacional ACETUR. Y bueno, nosotros quisimos reacomodar un poco el espacio de biblioteca para tener esta sala de video. Esta es la sala donde normalmente desarrollamos el plan B en el caso de noches nubladas. De todas maneras, y como lo decía antes del almuerzo Claudio del Observatorio de Mamayuca, es muy difícil implementar un plan B, porque las personas, los turistas, han llegado al observatorio a poner el ojo en un telescopio, y ese es el objetivo único que tienen. Por lo tanto, después, si uno le enseña videos y lo que fuere y les explica todo lo que quieran, pero eso no es observar, no es poner el ojo en un telescopio. Bueno, aquí un resumen de actividades desde el 1 del 3 del 14 hasta, ¿qué fecha puse? El 20 del 6. Ahí tienen la cantidad de visitantes. Si no han hecho la cuenta mentalmente, les pongo el número, 11.365. Recordarán que por allá entre el 1986 y el 2002 esa cifra era de 500 al año. Sin embargo, estos 11.365 es en prácticamente, bueno, un poco más de un año, pero ahí tienen una discriminación de los números en visitas diurnas, nocturnas, etc. Y bueno, llegamos a ese número. El horario de atención, mantenemos una cosa tradicional, el servicio está arancelado. A diferencia de lo que hace Casleo, nosotros somos los que manejamos todos los fondos que ingresan al observatorio. Los rendimos, bueno, hay algunos detalles contables, pero que no vienen al caso. La visita diurna la cobramos 20 pesos y la nocturna 50 pesos, o sea que somos dentro del parque y de los dos observatorios que hay ahí para visitar, somos el kiosco más barato que hay en la zona por los costos. Recordarán que esta mañana Marcela habló algo así de 500 pesos, pero incluye una cena. Nosotros 50 pesos y el que incluye es el gracias por venir cuando se van retirando, ¿no? Pero bueno, por 50 pesos, ¿qué quieren? Observatorios profesionales versus observatorios turísticos. Y acá con observatorios turísticos quiero decir privados, municipales, ONG y demás. ¿Por qué pongo esto? Y voy a hablar un poquito al respecto. En primer lugar, porque por ahí, en realidad es un bichito que me pica por adentro y me empieza a decir, ojo, ustedes están haciendo una competencia desleal con posibles iniciativas privadas. Pero en realidad yo no lo veo tan así. Y no lo veo tan así porque, como decía mi abuela, el sol sale para todos. Y todos tenemos la posibilidad de desarrollar este tipo de programas. Y como decía ayer Raúl Peralba, la cosa está en ponerle algo que lo haga distinto al producto que ofrece el vecino. En general, el servicio turístico es un intangible total. No es lo mismo cuando uno va a comprar un producto turístico, ¿qué puede pedir? Y lo que puede pedir es que me guste lo que estoy por hacer, pero no le puede decir, mire, yo quiero una camisa manga corta con de tal color sin bolsillo.
Eso se puede hacer en un producto que uno fabrica, que está ahí a la venta. Pero el producto turístico, en realidad, sencillamente se ve reflejado en cumplir las expectativas del turista. Un turista llegó al observatorio a observar, si logra observar, le hacemos un comentario adecuado, ya está la expectativa cubierta. O sea que por lo menos desde ese punto de vista, ahí estamos todos en igualdad de condiciones, observatorios profesionales, iniciativas privadas que se puedan desarrollar y demás. Y esto que está adaptado de las normas IRAM, la prestación de un servicio de calidad no es fruto de la casualidad, es sencillamente armar guiones específicos para determinados programas. En este sentido les cuento algo que en algún momento me comentó el profesor Antonio Cornejo. Antonio Cornejo fue director del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires por muchos años. Yo no sé si lo han visitado, pero en los planetarios estos, en el Planetario de Buenos Aires, sigue habiendo una persona que relata lo que se está observando en el cielo del planetario. Cuando tenían que seleccionar personal, lo seleccionaban inclusive por el timbre de voz para poder efectuar la narración correspondiente. Y un guión que todos repiten exactamente lo mismo. Bueno, esto de hacer un guión seleccionando personal por timbre de voz, no sé, puede parecer una exageración, pero por lo menos es un criterio. Y el producto resultante de todo eso es, sin duda, que un espectáculo de mucha calidad como es el de Planetario de Buenos Aires. ¿Quiénes intervienen? Y esto también se ha discutido aquí, son los actores que intervienen en el turismo. Nosotros podríamos desarrollar un gran producto, y cualquiera puede desarrollar un gran producto turístico, pero si no está conectado con el resto de los actores, y es imposible llegar a algo. Y en este sentido tenemos que trabajar de manera muy coordinada con la Municipalidad de Calingasta para que la información que se da en los lugares adecuados sea precisamente el que realmente representa nuestra actividad en cuanto a los horarios, costos de las entradas y demás. Con los operadores turísticos, en realidad, este subsidio que obtuvimos del Ministerio de Turismo de la Nación, ACETUR, lo obtuvimos a través de los operadores turísticos de Barrial. Fueron ellos los que se presentaron ante el Ministerio de Turismo de la Nación porque son ellos los que tienen entidad turística, nosotros no la tenemos. No somos un lugar turístico y no estamos inscriptos como proveedores turísticos, pero los barrialinos sí. Entonces ellos solicitaron el subsidio, el Ministerio compró los elementos que compró, se los cedió a los operadores turísticos de Barrial y ellos nos pasaron esos instrumentos a nosotros. Análisis de la actividad. Bueno, esto es una especie de análisis FODA que creo que es conveniente hacer para saber dónde estamos parados. Como fortalezas tenemos 50 años de experiencia. Fíjense que vemos como una gran oportunidad la atención discontinua de Casleo. Casleo, lo dijo Marcela, atienden únicamente en las visitas nocturnas en los alrededores de la luna llena. Nosotros es de lunes a domingo independientemente de la fase de la luna. Pero también tenemos debilidades, por ejemplo, falta de personal y el más preocupante, al menos para mí, es el segundo, criterios no uniformes de atención. Eso, la atención y la información que se brinda, admito, depende de la persona que está actuando como guía en ese momento. Como amenazas, ¿qué vemos? Una amenaza es que Casleo cambie su política de atención y pase a un programa de visitas de todos los días. Entonces, bueno, algo tendremos que hacer. Y, por supuesto, que aparezcan nuevos emprendimientos públicos o privados. Esto es algo que lo tenemos que tener permanentemente en cuenta para saber más o menos dónde estamos parados. Y termino con otra frase que en realidad en José Martí debería poner signos de interrogación porque no estoy totalmente seguro que sea de él, aunque estoy 90% seguro. El cielo es la patria de todos. Todos tenemos derecho a disfrutarlo y todos tenemos derecho a hacer algo para disfrutar de ese cielo. Gracias.